Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez para analizar un poco el fútbol europeo, el fútbol internacional. En este caso para hablar de selecciones. Cuando hablamos de selecciones nos referimos siempre a las eliminatorias o a los campeonatos del mundo, o a las eliminatorias y a las Copas de Europa o a las Copas América. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la UEFA Nations League, algo así como la Liga de las Naciones. Un torneo de selecciones europeas exclusivamente que fue creado en 2018. Se jugó después del Mundial de Rusia. Y se jugó un Final Four en el año 2019, el año pasado, que ganó Portugal. Le ganó 1-0 a Holanda en la final, si ustedes recuerdan, a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Derrotó 1-0 a Holanda y se consagró campeón de la primera edición. Bueno, hace pocos días comenzó la segunda edición, a comienzos de este mes, de esta UEFA Nations League, la temporada en este caso 2021, donde se desarrolla en una primera etapa a finales de, o sea, la segunda mitad del año, se dividen las selecciones europeas en 4 ligas. Las 4 ligas a su vez están divididas en varios grupos porque son muchas selecciones las participantes. Tenemos 4 ligas, la Liga A, la Liga B, la Liga C y la Liga D. De acuerdo a la cantidad de participantes, ahí se ve qué cantidad de grupos hay. En la Liga A, que es la más importante, la que tiene partidos más atractivos, porque son todas potencias las que la juegan, ahí tenemos equipos como Alemania, España, Italia, Francia, el último campeón del mundo. Y bueno, les decía que comenzó a principios de este mes una nueva edición. Tenemos 4 grupos, los 4 ganadores jugarán el año que viene, recién a mitad de año, el Final Four para determinar el campeón que sucederá al primer campeón, que fue Portugal, como les decía, el año pasado. Bueno, tenemos en un grupo a España, con Alemania, Ucrania y Suiza. Un grupo bastante atractivo. Tuvo su primer partido, el enfrentamiento de Alemania y España. Se esperaba más del partido. Alemania jugó bien, pero carece todavía de ese centroatacante y de esa agresividad en ataque. Alemania, de la mano de Joachim Löw, ha priorizado sin lugar a dudas el juego de posesión, muy parecido a la España, aquella España del 2010, que salió era campeón del mundo en Sudáfrica, donde se prioriza más la posesión y el ataque criterioso, prudente, antes que la agresividad o la profundidad. Esa es la carencia de Alemania. Tiene un goleador como Timo Werner, que a pesar de ser goleador no es número 9. Es medio extraño lo que digo, pero es así. Timo Werner es un 9 que se tira más hacia los costados, le gusta ir más por afuera para luego meter la diagonal y entrar al corazón del área y definir. Claro, lo que tiene Timo Werner, que tiene mucha velocidad como para meter esas diagonales y también tiene mucho gol, mucho olfato de gol. Entonces, eso lo hace el goleador de Alemania. Pero no tiene ya un centro delantero como antaño lo tenía Miro Klose, goleador récord de los mundiales. Entonces, Alemania, ese partido contra España lo comenzó bien, sacó ventaja de forma tempranera, pero luego poco a poco se fue enamorando de ese único gol, de esa única diana, y bueno, se quedó ahí y España con mucha dificultad tuvo que avanzar para buscar el empate, que consiguió de forma agónica en tiempo de descuento. El partido terminó 1-1. Fue un partido bastante flojo, se esperaba más de una Alemania-España. Pero bueno, tengamos en cuenta que se trataba de la primera fecha de FIFA, después de o durante la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, pero después del largo receso por la pandemia. Y bueno, también tuvimos en otro encuentro a Suiza con Ucrania, con victoria de Ucrania, que tiene un muy buen equipo. Ucrania es dirigida por Andriy Shevchenko, tiene muy buen equipo. Atención señores, presten atención, le ganó a Suiza. Y luego en la segunda fecha tuvimos estos enfrentamientos, España con Ucrania. España goleó a Ucrania con una gran actuación de Ansu Fati. Ese chico se las trae, es un jugador muy muy interesante. Y después en el otro encuentro tuvimos a Suiza con Alemania. Suiza le hizo partido a Alemania y casi que le gana. Empataron 1-1 y bueno, fue un partido muy muy atractivo. Después tenemos en el grupo B a Italia, a Holanda, a Polonia y a Bosnia y Herzegovina. En la primera fecha Bosnia y Herzegovina sorprendió al empatarle a Italia el partido en Italia, empataron 1-1. Holanda le ganó en la primera fecha a Polonia 1-0 sin problemas, pero en la segunda fecha el gran plato fuerte fue
precisamente Italia contra Holanda. Italia en Holanda jugaron el partido. E Italia jugó su mejor partido en los últimos tiempos. El equipo de Mancini es un equipo muy ofensivo, que está jugando con un 4-3-3 muy ofensivo, con volantes de buen criterio, de buen dominio de balón, chicos jóvenes y atacantes que también van por las bandas buscando el gol de un centrodelantero que generalmente es Ciro Immobile. La verdad que hemos visto un gran nivel de Italia en su segundo partido, claro, porque no tuvo un buen primer partido contra Bosnia. Y bueno, en el otro partido Polonia le ganó a Bosnia, una tibia Bosnia, que venía de empatarla precisamente a Italia y no tuvo una buena actuación de local frente a Polonia. Fue un equipo muy livianito y Polonia también con cierta tibieza le pudo dar vuelta al partido y ganarle 2-1. Después tenemos en otro grupo, tenemos a Francia, el campeón del mundo, con Portugal, un partido que todavía tiene que disputarse. En octubre se va a jugar el Francia-Portugal. Tuvimos en la primera fecha a una goleada estruendosa de Portugal sin Cristiano Ronaldo sobre Croacia y una victoria por la mínima de Francia frente a Suecia de visitante con un gol de Mbappé. Luego Mbappé del partido dio positivo de coronavirus y se perdió los primeros partidos del Paris Saint-Germain en esta nueva temporada 2021 que está comenzando en casi toda Europa. Y luego se enfrentaron en la segunda fecha nuevamente los que jugaron la final del Mundial de Rusia, Francia y Croacia. Y fue idéntico resultado, victoria de Francia sobre Croacia 4-2. En el otro partido, Portugal le ganó a Suecia en Suecia. Suecia jugó y perdió así de esa forma su segundo partido como local. Portugal le ganó 2-0 con 2 goles de Cristiano. Esta vez Cristiano repuesto ya de la infección que tenía en el dedo del pie. Después tenemos el grupo D, por último, con Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y Islandia. Bueno, en la primera fecha tuvimos una sensacional Bélgica que le ganó de visitante a Dinamarca 2-0. Dinamarca estrenaba nuevo técnico, Jesper Hjulmand, reemplazó al noruego Age Hareide. Y bueno, Bélgica, como les decía, jugó muy bien, demostró ser tanto en ese partido como en la siguiente fecha que le tocó golear 5-1 a Islandia, la pasó por arriba, Islandia la borró, y eso que Islandia es un equipo rocoso, duro, difícil de vencer. 5-1 le ganó Bélgica y demostró ser, les decía, el mejor equipo del mundo. Por algo ocupa ese puesto, el primer puesto en el ranking FIFA de este mes de septiembre. Y en el otro partido, Inglaterra jugó en Dinamarca, empataron 0-0, un partido aburridísimo. Y bueno, podemos decir que lo que nos dejó esta primera fecha de la Liga de las Naciones fueron un nivel mediocre, selecciones formadas con muchos juveniles, técnicos que le dieron la oportunidad a chicos jóvenes, como una especie de recambio notamos en la mayoría de los seleccionados, desde los principales hasta los seleccionados menores. Hay un aire nuevo de fresco, que recorre a las selecciones europeas que buscan nuevos talentos, nuevos valores y están mechando a los jugadores conocidos con varios jugadores juveniles. Esto también fue debido un poco a la necesidad de los técnicos de reemplazar a las figuras principales que en su mayoría, como habían terminado de disputar la Champions League en agosto, tuvieron que tomarse unos días de vacaciones antes de dar comienzo a la nueva temporada en sus clubes. Por lo tanto, los seleccionadores se vieron privados de convocar a las grandes figuras y tuvieron que arreglarse con jugadores jóvenes, haciéndolos debutar a la mayoría de ellos. Hemos visto buenas promesas, como ya le nombramos a Ansu Fati, también es el caso de Ferran Torres en España. Digamos por caso que volvió Luis Enrique a la dirección técnica del seleccionado luego de la muerte de su pequeña hija. Y bueno, ya les dije, vimos partidos mediocres, pero debido a que estamos ante el comienzo de una nueva temporada, a pesar de que parece la continuación de la temporada pasada, porque por el coronavirus la temporada pasada terminó casi fines de agosto. Los equipos europeos, principalmente las ligas más importantes, tuvieron que apurarse para cerrar sus fixtures, para cerrar sus calendarios y se jugaron partidos muy decisivos entre junio también, si vamos más atrás, fines de junio, julio y agosto, se jugaron partidos muy decisivos por campeonato y también por las copas nacionales, y aparte la culminación de la Europa League y de la Champions League en burbujas, una en Alemania en el caso de la Europa League, otra en Portugal en el caso de la Champions. Fueron
finales de temporada, o sea, que vieron, sufrieron, ¿no? Las consecuencias de esta cuarentena por la pandemia y fueron finales, digamos, de emergencia, ¿no? Las que se disputaron. Pero bueno, entonces, después de apenas 2 semanas más tarde, ya se estaba comenzando a jugar partidos de la nueva temporada, tanto en las ligas europeas como también en las copas europeas, porque en el momento que todavía estaban jugando las semifinales y la final de Champions League en la burbuja de Portugal, donde se consagró campeón el Bayern Múnich, se estaban jugando ya partidos preliminares de la Champions League y de la Europa League correspondientes a la nueva temporada que ya comenzó, la 2021. Así que bueno, eso es todo, amigos, el repaso de lo que fue la primera fecha de la Liga de las Naciones, un torneo muy atractivo que en esta edición tendrá el aliciente de que clasificará a 1 o 2 equipos para el repechaje, para disputar un cupo para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que bueno, los equipos que juegan en la Liga A están motivados por eso, aparte de la motivación de por sí de jugar el Final Four el año que viene para consagrar a un campeón. Tendrán ese aliciente para poder competir por una plaza para el Mundial de Qatar en caso de que a esas selecciones les vaya mal en las eliminatorias que recién en Europa comienzan el año que viene. Damos una noticia más, hablando de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La FIFA está a punto de resolver que se jueguen las 2 primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas, eliminatorias que son larguísimas porque se juegan en 2 ruedas y juegan todos contra todos. Entonces la FIFA está por decidirse para que se jueguen las fechas de octubre y noviembre, las 2 primeras fechas de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Bueno, este fue un poco el repaso de fútbol internacional en cuanto a selecciones. Ya luego haremos otro video hablando del comienzo de la nueva temporada en las distintas ligas europeas. Gracias, amigos. Chau, chau.